Y hoy estamos acá nuevamente tratando este tema porque el presidente ha decidido que va a gobernar como quiere, sin escuchar al Congreso y sin escuchar a la gente. Acá hay familiares de niños atendidos en el Garrahan y el proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores, lo que habla claramente que las provincias, a través de sus representantes, necesitan del Hospital Garrahan. Voy a hacer brevemente un comentario de lo que es la ley de emergencia en pediatría, básicamente como para recordarla, aunque creo que todos ya la sabemos medio de memoria. Habla de una emergencia de 1 año en donde se pide al Ejecutivo que destine fondos para cubrir las necesidades del hospital. Habla también de la necesidad de actualizar los salarios del personal de salud del Hospital Garrahan. Y fíjese, nos hemos quejado tanto del gobierno anterior, de que qué desastre, pero ¿qué pide la gente del Garrahan? Volver a tener el salario que tenía en diciembre del 2023. O sea, pide tener el salario que tenían con el gobierno anterior que les alcanzaba para vivir. Y hoy, desde el año pasado, están reclamando porque no les alcanza para vivir, porque tienen una fuga de médicos, una fuga de personal capacitado, que se va a otro lado a buscar un salario mejor que el que tienen en el Hospital Garrahan. Hospital de excelencia, hospital reconocido por todos, hospital federal como ningún otro en nuestro país, que atiende al chico de La Quiaca hasta el niño de Ushuaia. Todos los que estamos acá, en algún momento hablamos de algún niño, de algún familiar que tuvo que venir al Garrahan porque en nuestras provincias no podían resolver ese problema. Pero además, la ley tiene 2 considerandos que son, uno, la exención de ganancias para el personal que atiende en salud pediátrica en casos de guardias médicas, situaciones extraordinarias o áreas críticas, que en muchas provincias están determinadas cuáles son las áreas críticas o cuáles son las especialidades críticas. Son aquellas donde tenemos muy poco personal y entonces el personal médico o de enfermeras o bioquímicos tiene que duplicar su trabajo para cubrir a todos aquellos que no tienen esa especialidad. Y que cuando pagan ganancias, el problema es que hacen una guardia más y en vez de cobrar esa guardia, ganancia se queda con ese importe, entonces ninguno de ellos quiere hacer guardia. Ese fue el sentido de volver a querer colocar una ley que además habíamos propuesto todos años anteriores acá en el Congreso y que la votamos y que estuvo vigente hasta que este gobierno la derogó. Por último, también hace mención a un reconocimiento del Hospital Garrahan, que todos consideramos que es necesario, y que se ha demostrado en esto, en el cariño y en el reconocimiento de la gente, en todo el país, en la calle, defendiendo al Hospital Garrahan con su significado. También deroga una resolución que había sacado este gobierno nacional en relación a las guardias médicas, porque la verdad es que las pone en una condición de precarización extrema. Le quita los pocos derechos que tienen los residentes médicos, que además cualquiera que haya ejercido la medicina o que haya trabajado en un hospital sabe a lo que están sometidos los residentes médicos. Son los que muchas veces llevan el peso de la atención diaria de la guardia de los hospitales, de las salas de los hospitales, y sin embargo los ponen casi como un becado. Este proyecto de ley incluye la derogación de esa resolución del Gobierno Nacional. Eso en concreto es lo que decía el proyecto de ley. Ahora me voy a referir a lo que dice el veto. ¿Por qué el presidente de la Nación veta? Lo primero que voy a decir es que, más allá de cualquier consideración, el presidente lo veta porque ha decidido, como lo dije la vez pasada, gobernar por vetos y por decretos.
no respeta la división de poderes, niega la autoridad del Congreso, niega las funciones del Congreso y dentro de poco también va a negar las intimaciones de la justicia. Pero todo esto lo hace por una sencilla razón, mientras tanto gana tiempo, como lo hizo con el DNU inicial y la ley base. No tuvo un año entretenido en la ley base porque total en realidad no le importaba, porque tenía el DNU vigente y con ese DNU podía hacer lo que se le daba la gana. En los considerandos del veto, más allá de cualquier, de muchas otras consideraciones, yo voy a rescatar las que me parecen más importantes. Dice que se prevé que lo veta porque en el proyecto, en la ley, perdón, se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en sectores públicos y privados cuando realicen actividades críticas, horas extras y guardias. Quiero decirle que en los datos que nosotros tenemos, el personal en pediatría que se dedica en todo el país, el dato ofrecido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, llega a 6.600 personas que trabajan como efectores de salud en pediatría. Fíjense, 6.600 personas. Y además de esas 6.600 personas, se refiere a las que van a hacer guardia. O sea, no está hablando del trabajo de todas, ni de las horas de trabajo de todas, sino de las guardias en situaciones críticas. O sea que son muchísimo menos. Y además que no se refiere a un salario completo, sino a lo que significaría el pago de la guardia. O sea, que la verdad no es nada en un país con más de 40 millones de habitantes. Después dice que el impacto fiscal directo de la recomposición salarial prevista, considerando el universo que de hecho podría resultar alcanzado por la amplitud de la redacción y sin considerar la exhibición dispuesta por el artículo 3, inciso C del proyecto, alcanzaría la suma de pesos 115.030 millones. 115.030 millones. ¿Le parece al presidente mucho para atender al Hospital Garrahan? La verdad que es vergonzoso, pero después voy a hacer otra consideración en relación a esto. Después dice que presenta este incremento, presenta un alcance prácticamente ilimitado de consecuencias presupuestarias inestimables y genera un perjuicio directo en la coparticipación federal al comprometer una de las principales fuentes de financiamiento de nación y provincias. No le importa nada al presidente lo que le pasa a las provincias. Le ha recortado hasta el último fondo. No le pasa un centavo a las provincias. No tenemos para vivienda, no tenemos para educación, no tenemos para salud, no tenemos para obras públicas. Y se nota preocupado porque hay 16.000 millones de pesos que se le van a recortar un poquitito a las provincias. Es vergonzoso el fundamento del veto, es vergonzoso. Pero si además tenemos en cuenta lo que hizo este gobierno nacional con el tema de las retenciones, eliminar las retenciones, que en un principio dijo que era hasta el 31 de octubre, y después cuando las 4 o 5 cerealeras grandes hicieron el negocio que tenían que hacer, lo suspendió y lo cerró. ¿Saben cuánto fue eso para nuestro país? ¿Cuánto perdió nuestro país en esa bromita que hizo el presidente? De 3 días para que 5 cerealeras se enriquezcan. Exactamente 1.500 millones de dólares. ¿Me va a decir el presidente que le desequilibran los 113.000 millones y no le desequilibran los 1.500 millones de dólares? No puede decir, porque la verdad es que nos toman por tontos. Pero, además, hace otro considerando. Y niega, ahora sí, préstame la foto, y niega los derechos que tiene el Congreso. Y dice, este irresponsable Congreso que se toma atribuciones que no le corresponden y que pretende derogar decretos presidenciales. La verdad,
hay que decirles que a quien les redacta esto, que por lo menos lea, porque la Constitución lo autoriza. Nos autoriza, y no solo que nos autoriza, sino que nosotros no podemos mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente, durante más de un año, qué es lo que está pasando con la atención pediátrica en nuestro país. La Constitución, en su artículo 99, inciso 3, mandó al Congreso a sancionar una ley especial para el tema de los decretos y resoluciones, que es la ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto a los decretos de necesidad y urgencia y otros decretos del Poder Ejecutivo. Así que hay que decirle al presidente que la verdad, que por lo menos revisen esto.